Bienvenidas, bienvenidos a otro maravilloso episodio de Seres. La autorreflexión es esencial y como siempre, mis invitados son muy especiales. Hoy tengo a la maravillosa Yoli Novoa. Bienvenida, bienvenida. Gracias a ti. Yoli es una instructora de yoga muy, muy especial en Panamá y fue la primera persona que me invitó a formar parte de sus eventos, Feel the Connection, y estoy muy agradecida por eso. Y hoy quiero que nos adentremos a la sabiduría del yoga desde la perspectiva y la experiencia de Yoli. Bienvenida, bienvenida. Bueno, Yoli, quiero hablar un poco de qué es para ti el yoga. Bueno, el yoga para mí es un camino, es un estilo de vida. ¿Y por qué te digo camino? Porque nosotros vinimos aquí para transitar lo que es de la mente al corazón. ¿El corazón dónde está? En el cuerpo, y el cuerpo siempre está aquí. Entonces a veces la mente divaga entre el pasado y el futuro, así que traemos a la mente al cuerpo. Por eso para mí el yoga es como esa unión entre cuerpo y mente para vivir desde la presencia, desde aceptar lo que es, desde la rendición total y desde simplemente la presencia. O sea, siempre cuando la mente está aquí ahora es porque sabemos que todo está bien. O sea, cuando está en el pasado estamos, ¿qué hubiese pasado? Con esa Con esa ansiedad. ansiedad del futuro. Entonces, cuando te permites y que sabes que estoy aquí ahora y todo está bien, estoy viva, tengo todo. Y lo Tengo soy todo también. y soy todo, y soy todo. Hablábamos antes de empezar, hablábamos de qué lindo saber que ese lugar existe. Qué lindo haber encontrado ese espacio que vive dentro de cada persona, que vive dentro de uno y que uno dice, wow, es como tener un espacio de descanso, un lugar desde donde recalibrar, desde donde recargar, desde donde pausar, pero al mismo tiempo florecer. Es como el todo, ¿no? ¿Cuál es la historia de Yoli? ¿Cómo llega Yoli al yoga o cómo llega el yoga a tu vida? Podemos ir un poquito más atrás Sí, de sí, qué te de llevó todo. a ese encuentro. Ok, bueno, primero yo siento que hubo un momento muy pasional con el cuerpo, con el movimiento y la conciencia corporal, que fue a través de los 12 años que tuve de bailarina de ballet. Ahí siento que comenzó todo porque yo cada vez que iba a los salones era una presencia total, o sea, yo dejaba todo, o sea, afuera se podía caer el mundo, pero ahí yo estaba completamente presente, inmersa. Soy súper flexible, entonces ahí fue un espacio donde desarrollé mucha la flexibilidad, la fuerza, el balance, como que estar completamente en mí, ¿no? Y descubrir esa pasión por el movimiento. Después hubo un tiempo en la universidad en que no hice absolutamente nada con el cuerpo, o sea, es como que, bueno, si ya no puedo hacer ballet, bueno, entonces ahora no hago nada. Entonces, no sabes, como que me dediqué a la ingeniería, que fue lo que estudié, Okay. y después, entonces, luego de varios años trabajando allá en Venezuela, me vine a Panamá, que tengo desde el 2020, desde 2013, o sea, tengo ya casi 12 años. 12 Ajá. años, sí. Entonces, a los 30 fue ese espacio de no estaba escuchando mi cuerpo, o sea, me vino un momento súper fuerte de ansiedad, ataques de pánico, o sea, a nivel mental, horrible. Estuve casi que 7 veces en emergencia, o sea, de verdad que la pasé súper mal. Pero es eso, o sea, en ese espacio donde no tenía ni idea de que era ansiedad realmente, o sea, muchas Ujú. personas lo han vivido y no tenía ni idea de lo que era. Hasta que lo viví en carne propia y ahorita sí puedo decir, en verdad sé lo que es, ¿no? O sea, la maravillosidad de entrar en ese espacio de experiencia para poder luego hablarlo con todo con la Se cosa de la corta la mano, ¿no? propiedad, Con como la te propiedad. entiendo lo que es estar ahí en Ajá, ese lugar de la total. Y ansiedad. por eso siento que es una bendición porque hay en ese momento, o sea, ahora sí puedo ayudar a personas que han pasado por eso y a través de ello entonces llega el yoga a mi vida. Pero fue una manera súper, súper increíble porque es como que hubo un momento en que estaba en una calle aquí de Panamá y yo me dije a mí misma y a Dios, como que me rindo ante ti y que hagas lo que quieras conmigo, o sea, lo que realmente vine a hacer. Y de repente estaba esperando un bus y cuando entro al bus, en la siguiente parada entró una chica, estaba lleno el bus.
y entró una chica y vino a mí, bueno, luego de hablar de que tenía libros de conciencia para vender, y yo dije, qué raro, o sea, una persona vendiendo libros de conciencia. Yo dije, ok, siento que hay algo acá, ¿no? Entonces, cuando vino a mí a vendérmelo, yo, claro, yo te los compro totalmente, porque estaba en eso, como que encontrando a ver como que la raíz de por qué viví eso, o sea, como que por qué tenía como patrones de experiencia que se me repetían y se me repetían. Entonces estaba como yendo muy hacia adentro. Ujú. Y cuando ella se sale del bus, el bus no se iba. Y no se fue como por un minuto. Y ella entró directo a mí y me dijo, ¿y qué? ¿Tú haces yoga? O sea, fue una Wow. cosa así como que, wow. Wow. Fue así. Entonces ella, y yo dije, no. Entonces ella, bueno, nosotras enseñamos, no sé qué, y aquí te doy la tarjetita, no sé qué. Y dije que no puedo creer, pero pasó un tiempo más para luego entonces comenzar a recibir en el Parque Omar, donde estuve como por un año y medio, luego con otra profesora y así, pero ese fue el momento. O sea que tú inicias en Panamá Inicié tu en camino del Panamá. yoga, ok, Ajá. ok. Sí, para mí Panamá es como salir del nido de mi familia y Sí. luego al estar sola es como que empiezas ese nuevo mundo como de crear tus propias experiencias y tus propias creencias también. O sea, empiezas como, sí, a crear tu mundo. Y definitivamente fue una parte como que, ok, viví estos 10 años de mundo corporativo porque estuve 10 años en compañías para realmente hacer ahora cosas que amo. O obviamente amaba esa parte corporativa porque yo soy muy numérica Ujú. y todo eso, pero sí había una parte como que había dejado a un lado, que era esa parte de la pasión por el movimiento. Y cuando puse el mat el primer día, yo dije, o sea, lo que sentí en el Shavasana, que para mí es lo más importante de la práctica, esa Sí. postura que es a veces tan difícil llegar a un estado como de rendición total de la mente en ese espacio, que el movimiento te lleva y la respiración consciente te lleva a que ese momento sea, o sea, que te sientas tan pleno y tan en relajación que tu día... Y eso me da mucha cuenta de que cualquier problema era como súper pequeño. O sea, uno lo maximizaba y en verdad no tiene tanta importancia. Entonces tú le das esa importancia. Entonces siento que el yoga ingresa tanto a tu sistema nervioso para que el parasimpático se vuelva parte de tu vida, y la relajación y la calma es como que miras la vida desde otro punto de vista. Entonces yo llegué al yoga Sí. por esa parte mental, o sea, por esa parte de que cómo yo hago que mi corazón palpite lento y suave, cómo hago que mi respiración haga que mi cuerpo se sienta completamente seguro en mí, o sea, que yo me sienta segura en mi cuerpo y que me sienta tranquila. Qué lindo. ¿Cómo hago para sentirme segura en mi cuerpo? Profundo. Qué lindo. Entonces empezaste a entrenar tú mismo, o sea, empezaste a ir a las clases de yoga, empezaste a tener como tu propio descubrimiento, ¿verdad? Tu propio despertar, la conexión con tu cuerpo. ¿En qué momento dices, yo voy a llevarle esto a las personas? Sí, Yo voy a, este es mi llamado, ¿no? A hacer, te lo digo porque he estado con personas, instructoras maravillosas, instructores. Tú transmites algo muy especial cuando estás ahí. Es tal vez como una confianza, ¿verdad? Ya tú sabías que ese iba a ser tu camino. ¿En qué momento se dio que dijiste, yo voy a llevarle esto a las personas? bueno, yo primero jamás pensé que yo iba a enseñar, jamás. Ok. O sea, aparte que cuando yo hacía ballet en esos momentos hasta los 18 años era tartamuda, o sea que jamás pensé que podía salir de ese estado, ¿sabes? Y poder hablar de manera natural, ¿no? Sí, Wow. fue increíble cómo desbloquear el chakra de la garganta es tan importante para poder dar tu mensaje y poder hacer lo que hay que hacer acá, ¿no? Ujú. Entonces, yo me empecé a dar cuenta a lo largo de los meses de cómo pude salir totalmente de los estados de ansiedad, ataques de pánico a través de esa herramienta del yoga y cómo eso me llevó entonces a la respiración consciente, a hacer breathwork como practicante, cómo a través de la meditación también llegaba a esos estados de total calma, porque lo que yo quería era eso, era sentirme en paz. Sí.
Entonces yo digo, wow, o sea, en verdad, todo lo que te dicen los médicos de toma las pastillas, es como ir mucho a la superficie, o sea, no vas realmente a la raíz de las cosas. Y más bien esa pastilla te adormece para que no vayas a la raíz. Entonces yo Claro. dije, ¿sabes? Me quito todo esto externo y voy hacia el poder de mi cuerpo, o sea, cómo mi cuerpo, cómo a través de mi cuerpo puedo sanar. Entonces allí eso es muy importante. O sea que tú sí llegaste a tomar medicamento. Sí, llegué a tomar pastillas para dormir, ansiolíticos, por Y, un día. y eso lo fuiste dejando a medida que hacías la práctica, ¿sí? Lo dejé antes Ok. porque yo dije, no, yo creo que hay algo más. O sea, creo que puedo encontrar algo conmigo, con mi cuerpo, y hasta que encontré las herramientas que me brinda el yoga, que en una sesión puedes experimentar el movimiento, la respiración y la meditación, tres en uno, hasta que luego hice solo respiración por horas y por muchísimo tiempo, y meditación también aparte. Entonces Ujú. siento que las tres en fusión son una maravilla para eso, justamente. Entonces yo dije, si yo me siento tan bien, yo quiero dar esto a los demás, o sea, porque yo sé que hay muchas personas que viven esto y que quizás se van por esa vía de los medicamentos Ujú. o que no saben que realmente el yoga ayuda mucho a salir de esos estados y no solo salir de esos estados, sino encontrarte y saber que tú puedes ser paz, que tú puedes ser esa aceptación, que tú puedes ser esa rendición y que realmente siento que esos estados de ansiedad es como que o no me conozco tanto o no entiendo muy bien qué Ujú. es confiar y rendirte y confiar en ti y tener fe para que no sientas esas dudas, porque al final esa ansiedad viene por esas dudas de qué es lo que va a pasar luego, que no confías ahorita en tu camino y en Dios que está dentro siempre orando. Entonces, es como siento que más allá de dar yoga es el mensaje. Por eso, Sí. por eso sentimos lo que sentimos cuando estamos en una clase contigo. Porque creo que, digo, has entendido lo que es el verdadero yoga, ¿no? Ujú. Al final Sí. es ver a la creación, ver al creador dentro de cada persona. Y al final tú sabes que estás allá enfrente acompañada Ujú. del creador dividido en tantos fractales, ¿no? Totalmente. Y fue en Nike, cuando trabajé en Nike, que la de recursos humanos me dijo y que esto es muy bueno para expresar aquí, porque me dijo, pero enseña yoga, porque tú tienes ya ese background del ballet. Y yo en ese momento no tenía certificaciones ni nada. Y yo dije, por algo ella me está diciendo esto, así que voy a aceptar totalmente sin dudar. Porque muchas veces quizá personas dudan porque no tienen esa certificación. Y realmente cuando sientes ese amor y cuando las personas te lo dicen, es porque hay algo allí que hay que hacer. Entonces, ¿por qué no lo haces? No, las personas que llegan a mí no me preguntan si tengo certificado. No. Entonces es como que simplemente voy a recibir, ¿no? Ya. Entonces también es ese llamado, como que no dudes de eso que vienes a hacer acá, aunque no tengas ese certificado. Obviamente sí es importante porque al momento de ajustar a las personas, o sea, sí hay cosas que se aprenden en esa certificación Ujú. y hasta en otros espacios que no son en certificación totalmente. O sea, hay cosas que no lo aprendes allí, sino más bien con la experiencia después. Pero sí, fue eso. O sea, primero, ese estado que yo sentía normalmente cuando hacía, en los momentos en que estaba saliendo de la ansiedad, cómo me sentía post las Sí. sesiones y durante el día. Y luego esta parte de como que cómo comencé realmente a dar, ¿no? Entonces, y totalmente me siento apasionada cada vez que lo hago. O sea, es una cosa como que estoy en mi elemento, ¿no? Estás. Y Entonces, se siente. se siente, sí. Sí, como que se me da muy natural y me encanta. O sea, estoy así como súper, como pez en el agua, pues. Sí, sí. Y eso es muy bonito porque al final transmites también eso y al final ahí es donde queremos estar la mayoría, ¿no? De sentirnos como pez en el agua con lo que sea que estemos haciendo, ¿no? Entonces llevar ese llamado a descubrirnos y a redescubrirnos y a saber que a lo largo del camino realmente el yoga es un estilo de vida, como decía, fuera del mat, ¿no? Sí, De eso que aprendes en el mat o eso que te llega en el mat,
poder vivir el resto del día ahí, ¿no? Que, a ver, no es que siempre que estemos que estar en este lugar de elevación, pero Claro. de recordar, sea lo que sea que me esté pasando, antes de reaccionar, espérate. Exacto. Así como esa pose larga que de pronto a veces tienes que sostenerte, es como, espérate, vuelve Sí, ahí, vuelve a esa incomodidad, escucha. sí. Y mientras más respiraciones en la incomodidad, mejor. Porque llega, eso lo explico mucho. Hay veces que les digo, no sé, 5 respiraciones o 10 respiraciones en la incomodidad. Como que no te salgas de la incomodidad porque no te vas a permitir ver el aprendizaje. Entonces, fuera del mate y que eso es lo que es. O sea, espérate un poco más porque te tengo el aprendizaje pronto y cuando ya lo entiendes, ya, entendiste y ya. Qué fuerte, qué fuerte. En mi caso me senté mucho en la incomodidad en la meditación. Lo mío Okay. fue mucho el silencio, el silencio, el silencio, el silencio, la meditación. Cuando empecé a practicar más yoga, antes de, de estar más en la meditación, tal vez no se me hacía tan fácil, pero después de pasar por esos lapsos largos, cuando entraba al yoga y sentía la incomodidad, decía, ah, pero esto no duele más que el dolor que tenía el corazón roto por no sé cuántos meses. Yo puedo aguantar en Exacto. esta pose. Totalmente, sí, sí, sí. Es como toda la vida del ser humano se puede, o sea, todas las emociones sentir, no sé si todas, pero es una práctica para la vida, para el arte de vivir. Sí. El yoga es una práctica para el arte de vivir. ¿Cuántos tipos de, o bueno, que tú conozcas o con los que estés más familiarizada, estilos de yoga hay para las personas que tal vez todavía no practican yoga o que tal vez de pronto están practicando un yoga que tal vez no es el adecuado para ellos? Que hay tantos tipos de yoga y algunos servirán más para otros, ¿no? Sí. O sea, el yoga se adapta a la persona al final, ¿no? Entonces, así hay diferentes tipos de yoga, dependiendo de lo que quieras experimentar con tu cuerpo, ¿no? Ujú. Hay personas que quieren un yoga mucho más fuerte, entonces hay un power yoga, ¿verdad? Que trabaja mucho el core, trabaja mucho la fuerza de tus brazos, de tus piernas. Es un poco más dinámico que, por ejemplo, el restaurativo, que es mucho más pasivo y relajado, donde creo que muchos quizá eh, deberíamos hacer eso porque estamos tan estresados y haciendo tantas cosas y el nivel de cortisol a veces es excesivo, entonces ese tipo de prácticas es como que te lleva realmente a soltar, a relajar. Mm, Es un tipo de yoga que también usas muchos props, entonces ujú. que si el bolster, entonces que si el strap de yoga, los bloques. Pero por ejemplo, mis prácticas de Vinyasa Yoga, que es como que el que yo más enseño, ¿no? Sí, yo uso muchos props porque siento que a pesar de que es una práctica dinámica y de flow, Ujú. ¿verdad? Utilizo mucho eso para lo que es la progresión hacia esa flexibilidad que quieres experimentar, ¿no? Entonces no necesariamente tienes que llegar tus dedos de las manos a los dedos de los pies o al suelo, sino hacer hasta la mitad, pero con tu strap de yoga, entonces sientes como que si ya llegaste a los pies, ¿no? O sea, son como accesorios que usas para que te sientas cómodo en la postura haciendo el trabajo, ¿verdad? Ok. De elongación, pero que no tengas que sufrir en medio de la práctica porque no llegas a esa postura final. Entonces, como que me encanta usar los props. Los props yo pienso que se pueden usar en cualquier tipo de práctica. Está también el Ashtanga Yoga, que es como series de movimientos iguales dentro de Sí. la práctica. Entonces ahí es diferente porque siento que es como que al hacer una práctica igual todo el tiempo, tú ves cómo mejoras o cómo evolucionas y que, ah, mira, hoy puedo llegar un poco más porque estoy repitiendo esto, quizá todos los días, entonces, ah, mira cómo evoluciono. Siento yo, o sea, como que siento eso, siento yo que es una práctica como mucho más para el día, como que en la mañana, ¿no? Un poco más Sí. fuerte. Pero sí, definitivamente hay varios tipos de yoga, pero dependiendo de lo que uno quiera experimentar, ¿no? Ujú. Pero al final siento que cualquier tipo de yoga
te lleva a ese estado como de relajación al final, que es lo que al final se quiere. Entonces sí, el yoga se adapta al cuerpo y no el cuerpo se adapta al yoga. Descubrí uno, bueno, lo descubrí hace unos años, el yin yoga, por ejemplo, Yin yoga. que yo pensaba que tal vez yo sería la persona que se iría por que para mí tal vez era mejor el power yoga, porque tal vez necesitaba como despertar más, ¿no? Después de tanto meditación, 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 era como más, venga, para arriba, la Claro. energía. Y después entendí como que no, yo soy una persona muy mental, ¿no? Como muchas personas, y tal vez el yin yoga era el que me trae de vuelta como a ese... Creo que también depende mucho por lo que estamos pasando. ¿Qué le dirías a una persona que nunca ha practicado yoga? No conoce estas prácticas. Ya hemos hablado de lo que ha sido para ti el yoga, de lo que es el camino para ti. O sea, ¿cómo más podemos seducir a las personas a que entren a esta práctica, que para mí es una de las prácticas tal vez más completas que hay para nuestro bienestar mental, para nuestro bienestar emocional, físico, o sea, todo? Sí, yo le diría que ya tienes el cuerpo para poder hacerlo, o sea, todos podemos hacerlo. Más allá de que si eres flexible o no eres flexible, es una práctica que te hace flexible, tanto de cuerpo como de mente también, ¿no? Y a mí me llegan muchas personas así, o sea, como que no soy flexible, entonces por eso no hago yoga. Entonces muchas veces vemos como esos estándares de fotos de que las yogis son las que hacen los handstand, o las que hacen súper posturas difíciles. Y en verdad el yoga se trata, lo menos que se trata es de eso, lo menos. Ujú. No necesariamente tienes que llegar a eso o ser esa persona que hace eso. Aunque obviamente esa persona tuvo un camino para poder llegar quizás a esa postura, pero ese estándar de cómo se ve está muy alejado a eso que quiero que llegues, que es cómo te sientes dentro de la práctica y post práctica. Entonces, le diría a las personas que primero evalúen si realmente están colocando de primero su bienestar integral o a ellos mismos primero, porque siento que llegas a la práctica por algo que quieres cambiar dentro de ti, sea pensamientos que te abruman, sea ansiedad, sea depresión, sea dolores corporales también, dolores de espalda baja, si tienes dolores de cuello, o sea, la vida te lleva como en que estés todo el día en una laptop, en una postura y que al final nosotros llegamos a este mundo súper flexibles, los bebés son súper flexibles y al final estamos tan rígidos. ¿Qué es eso? O sea, como que autoevaluarte y decirte, ¿cómo me siento yo? Ujú. Entonces, luego, o sea, te digo que vengas a una práctica mía o de cualquier profesor porque también eso depende de con quién conectes, con qué profesor conectes, Sí. que te guíe a eso que quieres realmente experimentar. Entonces es eso, o sea, que ya tienes el cuerpo, solamente es preguntarte, ¿me quiero sentir mejor? Hago este tipo de prácticas. Tuve un momento también en que estaba como muy fanática de que nada más hago yoga y no hago más nada y en verdad Ujú. llegué a la conclusión de que no, o sea, mientras puedas hacer otras cosas también, Sí. está bien, ¿no? Entonces comencé a hacer práctica de pesas en el gimnasio, también un poco de pilates y yoga. Entonces hago como ese híbrido entre los tres que me parece maravilloso, porque unas cosas las experimento a través del yoga, que es la parte como mental, la parte de estar presente, la parte de la conciencia, de la respiración. Pero también en la parte de pesas, mira, yo siento aquí que estoy llegando con este peso a ese fallo del músculo, entonces que porque quiero sentir eso y que quiero crecer también el músculo porque eso hace que mis articulaciones estén protegidas, ¿no? Que los glúteos, que todo, o sea, toda la fuerza la quiero experimentar en el gimnasio. Entonces también en el Pilates hay una parte de fusión también de respiración, de conciencia de respiración y también con las repeticiones del Pilates. Entonces también siento eso, como que quizá si alguien quiere hacer yoga todos los días me parece maravilloso porque sí Sí. se puede experimentar lo que es la fuerza también interna, no solo la fuerza que se ve externa, que te ves en el espejo, sino esa fuerza interior también o de ir como que a las capas de músculo bien interiores, que es la que te lleva a una fuerza para toda la vida, ¿no?
Entonces eso, para mí lo ideal es eso, o sea, como que no solo quizá te quedes con el yoga per se, sino que experimentes otras cosas y puedas decir, ah, bueno, dentro de mi semana puedo hacer todo esto, una combinación de muchas cosas. Exacto, que te llevan a pasar por diferentes experiencias, Exacto. diferentes beneficios y energías en el cuerpo. En cuanto a edades, desde que tú empezaste a dar yoga aquí en Panamá, ¿qué cambios has visto en cuanto a o sea, las generaciones que se están incorporando más al yoga, personas mayores o eso, cómo lo estás viendo desde tu perspectiva, ¿no? Tú Sí, que has ido a más eventos y estás viendo un poco el movimiento en Panamá. sí. ¿Cómo lo ves? ¿O siguen siendo personas más jóvenes o...? No, eso, yo siento que, que las edades no influyen para nada. No, no, no Eh, influyen, pero ¿qué estamos Pero, viendo en ¿qué veo? Panamá? Ok, veo que hay personas jóvenes queriendo hacer yoga, lo Ok, cual me sorprende y me parece muy bueno que comiencen desde temprano. O sea, yo he tenido alumnas desde 13 años haciendo prácticas de adultos y súper, ¿sabes? Muy bueno. Hay personas también que son de mayor edad que también quieren hacerlo, pero sobre todo como privadas, como más, esto es lo que yo quiero experimentar, quizá no quiero estar como que con un grupo grande, sino quiero nada más una práctica para mí porque yo quiero experimentar esto y esto y esto, relajaciones, esa parte de moverte como poco a poco con los props y eso. Pero sobre todo a mí me vienen en personas entre 30, 45, 25 años a 45 es lo que más, como que el grueso, ¿no? ¿verdad? Entonces, tenemos que invitar ya a nuestras generaciones mayores que se incorporen un poco más, Sí, porque realmente siento que tenemos que cambiar esa mentalidad de que, bueno, ya llegué a cierta edad y bueno, ya mi cuerpo, realmente la energía viene de otro lado, ¿no? Y eso lo entendemos, ¿verdad? A través de este camino. Entonces decir, ¿sabes qué? A través del yoga puede hasta nacer en ti más deseo por la vida, sí, ¿verdad? totalmente, porque lo que se vive post-yoga, que es lo que quiero que te lleves para para la vida, es esa rendición de que, o sea, yo estoy donde tengo que estar, hay una mayor escucha también, tanto dentro del mat como fuera del mat, y hay una parte que es muy importante, que es la creación de hábitos. Sí, Cómo yo, al ingresar al mundo del yoga, de repente empieza a surgir como que quiero comer mejor, quiero tener hábitos en las mañanas que me apoyen de desintoxicación. Entonces, mientras el cuerpo está más desintoxicado, más podrás llegar a esa escucha, porque el otro día justamente un alumno me decía que siento que me está cayendo mal este tipo de productos y así, ¿no? Entonces es como que yo le decía, bueno, antes quizá cuando éramos mucho más jóvenes estamos como que tan tapados en el sentido de que comíamos de todo, con conservantes, sin conservantes, no importa nada, ¿verdad? ¿verdad? Entonces Sí, el cuerpo estaba en ese momento como que si lo hiciera así. Entonces luego vas quitándole ese tirro, tú sabes, ¿no? sí. Y de repente empieza como que a hablarte un poquito hasta que de repente ya, entonces ahí es la sabiduría total, o sea, es como que estás escuchando realmente lo que te está gritando. Y en todo, no solo en la Y en comida, o todo, sea, en ajá, lo en que todo. haces, en con quién compartes, Ajá, en lo que exacto. ves, lo Sí, que lees, lo que permites que entre como que a tu espacio, ¿no? sí, Eh, es maravilloso. es maravilloso, sí, 100%. He aprendido mucho. He aprendido mucho y eso es lo que quiero que experimenten los demás, ese aprendizaje también. Si les llega, ¿no? Todo en su momento. Claro, claro. Y bueno, luego, no sé si fue en época de pandemia o después, empezaste con los Feel the Connection, que son unos eventos muy hermosos que creas en Ciudad de Panamá. Eh, Feel the Connection es un evento que cada vez que lo haces tiene una temática distinta, al final un poco con el mismo objetivo, ¿no? Y es que lleguemos a esa escucha, a ese centro. ¿Los estás haciendo con una cierta recurrencia o Sí. qué podemos contar de Feel the Connection? Ok, ese es mi bebé, Feel the Connection. Sí, esa marca la creé en la pandemia, donde hice muchísimos, como 10 ediciones online, Wow. y invitaba a los profesores a que lo hiciéramos online, pero luego de que ya podíamos hacer las cosas físicamente, entonces ahí ya me adentré a hacerlo tanto en formato de retiro como en formato aquí en la ciudad
Y esos eventos, esas experiencias donde invito también a profesores como tú a ser parte de esto, es un espacio donde quiero que haya esa conexión profunda con el ser, donde haya ese espacio de vulnerabilidad, o sea, donde puedes ser tú y somos contenedores de que te abras y que simplemente te abras a ser tú, ¿cierto? Entonces es como que sientas esa conexión contigo tan profunda que digas como que, o sea, aquí puedo abrirme, puedo ser, puedo experimentar todo lo que te invita cada edición que tiene eso, tiene un tema completamente diferente a los otros, pero es como llevarte siempre como a ese centro Sí. a través de las diferentes herramientas con los diferentes profesores, que es como llevarte desde la primera sesión, comenzamos y hasta que al final haya como una pequeña transformación y que te lleves un mensaje de esa experiencia de Feel the Connection. Muy, muy, muy hermoso. Los Feel the Connection son especiales. Bueno, antes de irnos, que le estoy haciendo esta pregunta a algunos invitados, y es, ¿qué le dirías a la Yoli de 20 años? ¿Qué consejo le darías desde lo que puedes ver o desde la visión que tienes ahora, ¿no? Desde tu perspectiva actual. Yo creo que confíe en el camino, que, que sea ella misma, totalmente. Y que yo creo que la confianza, porque siento que a veces queremos hacer a esa edad como que muchas cosas que los papás también quieren para uno, que obviamente quieren lo mejor, o lo que la sociedad dicta. Y al final no es eso. Al final es como que te permitas abrirte y confiar en tu camino, de que quizá tengas que pasar por eso para saber que realmente no era por ahí. O que quizá tengas que pasar cosas que agradezco mucho. Pero al final es como que, ¿por qué la pregunta hubiese sido mejor? Como que en vez de hacer, no sé, lo que da más dinero, supuestamente, sino simplemente como que haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Y entonces eso es un llamado como a esas personas que tienen quizá 20 años ahorita, que es como que permítate hacer lo que tú quieras hacer. Y no que seas la mejor, sino que simplemente hazlo y ya. Así es. Gracias. Gracias. A ti, Gracias por todo lo que haces, por todo lo que nos entregas. a ti. Eres muy, muy valiosa. Tú también. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Qué pregunta tan bella, wow. No me lo esperé. Espérense, no hemos hecho corte todavía, ¿verdad? Bueno, las invito y los invito, si quieren conectar con una persona maravillosa, porque Jolie es una persona maravillosa. Alguien que los pueda guiar a través del yoga, a través del camino de vida, del arte de vivir. Conecten con Jolie, Jolie Novoa. ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes? Como Jolie Novoa. Como Jolie Novoa. Y en tu página, donde también... Sí. Mi página es jolienovoa.com y también tengo más de 120 sesiones de yoga pregrabadas. Tengo sesiones de meditación, de respiración consciente. Así que sí, pueden hacer yoga conmigo donde y cuando quieran. Perfecto. Para los que no pueden estar en persona, ahí tienen las opciones, pero para los que pueden estar en persona, de verdad se los digo, estar con Jolie es un respiro para el alma. Gracias. Gracias.